Día, Narciso. ¿Cómo estás, querido Willy? Aquí estamos. ¿Aquí estás? Con poco tiempo, claro, porque aquí se ha generado un debate en el marco del, vamos a contarle a la gente, en el marco de la campaña electoral y obviamente en función de la cuestión del dólar y la suba del dólar y la inflación, que es el tema de la deuda, ¿no? Se está discutiendo quién endeudó más a la Argentina. Sí Cristina, sí Alberto, sí Macri. Entonces, claro, yo le pedí a Narciso que intervenga en este debate. He traído un invitado de lujo. No, y sobre todo porque además Narciso conoce la historia de la deuda argentina. ¿Pero Narciso participó del acuerdo de la Baring Brothers en su momento. Fue uno de los primeros que se llevó el oro. Llevó el oro contra papelitos que había firmado Bernardino Rivadavia. Pero supuesto, querido Willy. Recuerda Narciso todos los episodios, conoce los detalles, y se le ocurrió a Narciso consultar a uno de los economistas más rigurosos de la Argentina, un número uno, que sigue con más detalle en los medios cuánto nos endeudó cada uno en la historia argentina. Aquí lo tengo a mi lado. ¿A quién encontró Narciso? Al querido Daniel Estico. Daniel Estico, periodista de enorme trayectoria, economista y además uno de los que sigue con más rigurosidad los números de la economía argentina. Qué suerte que lo encontró. ¿Lo pudo despertar, Narciso? ¿Cómo no? Acá lo tengo, Willy. Si querés te lo hago hablar. ¡Habla, Daniel! ¡Habla! Ahí lo saludamos al querido Daniel Estico, gran amigo, gran periodista, hombre de muchos años en la prensa gráfica. Actualmente es el responsable de la edición económica allí en Infobae. Y fue uno de los primeros en hablar sobre lo que está pasando con la deuda en la Argentina, sobre todo con la deuda en pesos, que el equipo económico dice que no hay problema, que han empapelado al país de bonos en pesos, tanto el gobierno nacional como el Banco Central, pero que no hay problema porque como es en pesos, finalmente el Banco Central emite los pesos y los paga. Mirá. Pero claro, eso es lo que alimenta el estallido inflacionario y el estallido del dólar. Así que el debate se ha instalado. Ayer, por ejemplo, Marina Dal Poyetto, hablando con Jorge Lanata, claro, en un momento dado, ella dijo, lo que pasa que, claro, el déficit fiscal es cada vez más gigante. Entonces sí, obviamente, probablemente Cristina tomó más deuda que Néstor, y seguramente Macri tomó más deuda que Cristina, y ahora Alberto tomó más deuda que todos los demás. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal cada vez es mayor. Entonces la situación es realmente impresionante. Lo saludamos al querido Daniel Estico aquí en el programa de Marcelo Longobardi. Daniel, aquí te saludamos todos. Willy Coban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy, María, Rolo? Un gusto escucharlo. Gracias por llamarme. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo este debate, qué es lo que realmente significa todo este tema, cómo impacta eventualmente en la inflación y en el precio del dólar, finalmente todo este tema del déficit y la deuda, y si estás en condiciones de establecer un fallo, digamos. ¿Quién es el que más endeudó a la Argentina? Te escuchamos un ratito, Daniel, dale. De acuerdo, Willy, claramente que el que se está endeudando más en la Argentina es el ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández en estos 20 meses, mucho más que Mauricio Macri, mucho más que Cristina en el segundo mandato, y claramente lo que el ministro ayer no dijo en el Senado fue que una política cambiaria que está fracasando porque la están usando como ancla de la inflación, y la inflación lleva 4 meses de desaceleración en la tasa intermensual, bajó del 4 a un poquito menos del 3 probablemente en agosto, pero lleva 8 meses de aceleración interanual. Hace 8 meses la tasa de inflación estaba en el 38, 40%, y hoy está firme arriba del 50, 52%, con lo cual esa desaceleración de la inflación, primero, que no es real, sino que aparte tiene el costo que, como bien dice el ministro, se está endeudando en pesos porque el mundo, ni las empresas locales, ni los inversores locales, y mucho menos del exterior, ya están dispuestos a tomar deuda en dólares. Tiene que colocar compulsivamente deuda en pesos, y esa deuda en pesos, que ajusta por SER, que ajusta por UVA, o sea, ajusta por inflación,
al ajustarse a un ritmo del 3% mensual, mientras el tipo de cambio como ancla fallida de la inflación está subiendo al 1, cuando vos convertís deuda en pesos en dólares, está creciendo a un ritmo del 5% del PBI en estos 20 meses de gobierno. Claro, es decir, vos lo que planteás es que como el dólar oficial aumenta a un ritmo de 1% al mes por el atraso cambiario, exacto, la deuda en pesos, cuando se convierte en dólares, va aumentando cada vez más, porque la deuda en pesos sube a un ritmo del triple del que sube el dólar, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, eso se paga en vez de pagarla el acreedor, el Estado Nacional, la Administración Central, con el cobro de impuestos, y que ya una parte de la sociedad, la que tiene capacidad tributaria, honra sus impuestos, está haciendo recaer el pago en los 45 millones de argentinos a través del impuesto inflacionario. Es decir, Vamos a hacer una cosa, Daniel, porque son exactamente las 8 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa para presentar las noticias y cumplir con el servicio informativo de la radio. Si nos aguardás, ¿nos podés aguardar un cachito en línea? Claro, por supuesto, Willy, gracias por llamarnos. Y después la seguimos porque me gustaría que nos expliques por qué el gobierno está en un festival de bonos en pesos y por qué toda esa emisión de pesos que hace el gobierno después termina convirtiéndose en deuda del Banco Central. Y cómo eso, en todo caso, puede alimentar en el futuro, y bueno, otra vez un fogonazo inflacionario o eventualmente un salto del dólar. Pero la seguimos después de las noticias, si te parece. Con gusto. Vamos. Muy bien, gracias María. Seguimos, estábamos charlando con el periodista y economista Daniel Estico sobre la polémica alrededor de la deuda, la emisión de deuda en pesos, que el gobierno plantea que no hay problema con la deuda en pesos. Claro, el problema es que la gente no quiere los pesos. Entonces después está inundado el país de billetes, de bonos, de letras, y ahí es donde se produce, y por algo la brecha cambiaria es prácticamente 100%. Yo le quería pedir como última pregunta a Daniel Estico que nos tire algunos números, es decir, está claro que el gobierno tiene que cubrir un déficit fiscal cada vez mayor. Hay además una explosión de gasto público para las elecciones. Por lo tanto, digamos, claro, hay una emisión, un tsunami de pesos en función de lo que emite el gobierno. Y ahí es donde aparece el problema justamente de lo que hoy Marcelo Bonelli, en su nota de Clarín, muy interesante, llama directamente la bomba monetaria que se está acumulando, ¿no? ¿Es efectivamente así, Daniel? ¿Hay una bomba monetaria que se está acumulando en la Argentina? Sin lugar a dudas, Willy, dos cositas. Fíjate que en los datos que presentó el ministro ayer en el Senado muestra que la deuda en pesos equivalente en dólares en los primeros 20 meses de gobierno aumentó en 17.600 millones de dólares. Pero aparte ocultó que en el mismo periodo de 20 meses la deuda del Banco Central con el liquipase equivalente en dólares aumentó en 19.400 millones de dólares. O sea que la deuda en pesos equivalente en dólares aumentó en 20 meses 37.000 millones de dólares, que es prácticamente el 80% de las nuevas reservas transitorias que con la llegada de los DEC subieron a 46, si no se hubiera... pero todo el mundo sabe, Daniel, todo el mundo sabe que eso, digamos que no hay 46.000 millones, ojalá hubiera 46.000 millones de dólares de reserva. Ahí se cuentan dólares que no son del Estado, digamos. No, si tomamos la deuda neta, realmente de libre disponibilidad, baja a menos de 8.000 millones de dólares, porque tenés 22.000 millones... O sea que vos lo que decís es que en 20 meses la deuda en la Argentina, la deuda pública, Alberto Fernández la aumentó casi 40.000 millones de dólares en 20 meses. 50, ¿cómo 50? Claro, 37.000 el equivalente en pesos en dólares y 13.000 la deuda real en dólares, porque como vos bien decís, como tiene
déficit fiscal, hay que endeudarse con los organismos internacionales, hay que endeudarse con acreedores que le vamos pateando los vencimientos, o sea que lo que aumentó 37.000 es la deuda en pesos equivalente en dólares, y aumentó en 13.000 millones de dólares el resto de la deuda, porque ¿qué pasa? Como el dólar también está cayendo en el mundo, necesitas también más dólares para pagar la deuda que tenés contraída en DEC, en yenes, en euros, en otras monedas diferentes al dólar, y eso también te encarece el endeudamiento. Entonces, y para colmo, fíjate, en estos 20 días de agosto, el Banco Central le entregó al Tesoro 200.000 millones de pesos a través de utilidades, cuando vos fíjate, Willy, que esta deuda del Banco Central con LELIQ que paga una tasa de interés del esa era la que iba a ir para los jubilados, las LELIQ, ¿no? Exacto, esa está pagando entre PASES, que paga 32%, creo, y LELIQ, que paga 38%, genera 35% de interés anual, mientras que como se están devaluando el peso solo al ritmo del 10% anual, un poco más, un poco menos, las reservas generan menos plata para pagar intereses. Sin embargo, el Banco Central contablemente, no sé cómo hace PESE, genera utilidades contables y financia al Tesoro para que el Tesoro le pague su deuda. Es como si el oyente dijera, che, Estico me debe... Pago American Express con Visa, pago la American Express con la Visa. $10. ¿Me prestás $10 así te pago la deuda y quedamos en cero? Eso es lo que hace el Estado Nacional con el Banco Central con el Tesoro. Le presta plata y el Tesoro dice, préstame plata así te devuelvo lo que te debo y quedamos en cero. Es aberrante lo que están haciendo, porque al final del día, Willy, esto como vos decías al principio, esto se traduce en más inflación, y más inflación es más pobreza. Bueno, estamos escuchando a el economista, periodista y gran amigo, el querido Daniel Estico, muy contundente. Les recomiendo que lean las notas de Daniel, siempre muy rigurosas, con muchos números. Habitualmente lo mencionamos en el programa. Un gusto, Daniel, haber hablado contigo. Gracias, como siempre. Gracias, Willy. Un saludo a toda la mesa. Un saludo. Willy.